Originaria de Veracruz, vive con sus padres profesionistas y dos hermanas de 10 y 12 años. Habita en una casa ubicada en la zona de Xochimilco, Ciudad de México, desde hace 2 años. Sin problemas de integración familiar ni antecedentes heredofamiliares de importancia. Estudia el segundo año de bachillerato en colegio privado, va a música 3 horas al día, diario. Desde los 13 años pertenece a un grupo de danza, practica 3 horas al día. Fue diagnosticada con asma leve desde los 10 años y había sido controlada con inhalaciones de rescate de salbutamol, presentando crisis leves una vez al año. Los 2 últimos años han presentado crisis más frecuentes que incluso la despiertan durante los últimos 2 meses. Las crisis también se han exacerbado cuando realiza actividad física intensa. El día de hoy, cuando se encontraba ejecutando una danza, presentó una crisis severa de tos persistente, con dificultad respiratoria, opresión torácica. Se administró un disparo de salbutamol, sin embargo, la crisis no se modificó. Fue trasladada por sus padres al servicio de urgencias. Camila reportó que estaba siendo controlada con salbutamol, pero había notado que los últimos 3 meses ya no ovulaba. A la exploración física se encontró una frecuencia de 28 latidos por minuto, temperatura, cianosis labial, lechos unguenales, tensión arterial de 120-85 milímetros de mercurio, frecuencia cardíaca 130 por minuto. En campos pulmonares se detectaron estertores bilaterales, sibilancias y quejido respiratorio, resto de exploración sin problemas. Los resultados de exámenes complementarios presentaron saturación, PaO2 de 80, espirometría fue de BF1 menor a 78%, bueno, ya lo hice todo, ¿no? La radiografía de tórax muestra horizontalización de arcos costales. Bueno, pues ahí está todo el chisme, ¿no? Entonces, esto, como ya lo venimos haciendo, vamos a disectarlo, pero al final, y vamos a ver qué tratamiento se le puede dar. ¡Cállate! ¿Qué tratamiento se le puede dar a nuestra compañía, a esta chica, sale Camila? Disculpen, no te paros con todo loco. Bueno, entonces vamos a empezar con, pues esto que es la fisiopatología, como habíamos comentado, del asma y el EPOC. Entonces, bueno, ¿el asma qué es? Bueno, pues siempre empezamos con la fisiopatología, ¿no? El asma, bueno, pues es una enfermedad crónica, inflamatoria y con características autoinmunes, ¿sale? ¿Por qué está caracterizada? Bueno, se caracteriza por 3 cosas principales. Una obstrucción bronquial, en este caso puede ser reversible. Es algo importante, ¿no? Se manifiesta por episodios de disnea. Va a haber también, como les había comentado, que era inflamatoria, pues bueno, pues va a haber una inflamación y un remodelado bronquial, ¿sale? Por estas cosas que ahorita es lo que vamos a ver más adelante. Y por último, también está caracterizado por una hiperreactividad bronquial. En otras palabras, un mismo estímulo va a generar entonces una respuesta exacerbada, dependiendo si es la segunda o tercera frecuencia en la que se presenta. Por supuesto, hay diferentes tipos de asma, ¿no? Vamos a tener el atópico y el no atópico. El que nos compete el día de hoy, pues va a ser el atópico. Que en este caso, pues, como les había comentado, parte de esta gran triada de la alergia, ¿no? No vimos rinitis, pero bueno, pues parte de la rinitis, ya vimos dermatitis atópica en la clase anterior, y bueno, en este caso, pues la tercera es el asma. A veces vienen juntas, a veces separadas, pero bueno, pues las 3 comparten muchísima fisiopatología. De hecho, bueno, pues aquí está, ¿no? La vía alérgica y la vía no alérgica. Entonces, esta no la vamos a ver. Y esta la vamos a ver rápidamente. Entonces, bueno, pues va a haber esas, ¿no? De la no atópica, por supuesto, pues bueno, va a haber varias de diferentes subtipos que tampoco vamos a meternos mucho, pues bueno, son por drogas, también la ocupacional. Otra es por el uso de aspirina, del ácido acetilsalicílico, un asma provocado por este fármaco. Es muy interesante cómo funciona este fármaco. Voy a esperar un poquito más adelante para que lo veamos y para decirles cómo
cómo es lo que está haciendo, ¿no? Igual ya vimos qué onda con la COX, entonces ya sabemos qué onda con eso de la COX, entonces, pues también ya lo podemos explicar muy bien. Pero lo vamos a ver ahorita, ¿no? Entonces, como les había comentado, pues hay de dos sopas. Está la que viene por alergias, y hay otra que también viene por microbios, principalmente por infecciones. Ahorita olvidé el virus. Lo acabo de leer, qué horror, pero bueno. Por enfermedades virales, ¿sale? Se da mucho la otra. También por cigarro, porque vives aquí en la Ciudad de México, donde ahorita que estamos con el ozono, no pude manejar, me tuve que ir en metro, entonces, bueno. ¿Y cuál es la fisiopatología del asma? Bueno, este es como que lo general, lo súper general. Aquí lo podemos ver, incluso este es el broncoespasmo, ¿no? El broncoespasmo es una de las consecuencias del asma, de las más severas y de las que más se tienen que tener una terapia, como lo habíamos visto con Camila, de rescate. Debe siempre de cargar acá su corticoide inhalado, ya lo vimos en la clase de corticoides, que hay unos inhalados, la betometazona, o también puede tener su terapia de salbutamol o de salmeterol. Bueno, salbutamol en este caso es rápido. Pues puedes tener de las dos, ¿no? Ya les di, bueno, les di un spoiler, ¿no? Pero bueno, entonces debe tener una terapia de rescate, ¿sale? Porque es lo que estamos cuidando nosotros. Entonces, bueno, ahorita vemos esto. Pero bueno, rápidamente, no, vamos a verlo por acá mejor. Aquí está más fácil. Entonces, todo va a empezar, pues, cuando tenemos nosotros nuestra vía respiratoria. Ahí, acá está la flechita, ustedes ven de acá. Sí, como tengo las dos pantallas, luego me confundo. Bueno, entonces aquí tenemos nuestra vía respiratoria normal, nuestro epitelio, nuestra lámina, con aquí uno que otro mastocito por ahí. Hay pues no sé, hay una célula, neutrófilo, no sé qué ha de ser esto de acá, unas glándulas y bueno, todas estas cosas, ¿no? Y el músculo liso, que es una de las importantes, ¿no? Entonces sí lo tenemos bonito, normal y todo. Por supuesto, ya cuando tenemos el asma, aquí se ve una grandísima diferencia. Y lo que primerito se ve, o sea, lo podemos ver al inicio del moco. Hay un chorro de moco, ¿no? Fíjense nada más la cantidad que hay aquí y la cantidad que hay acá. Primero. Segundo, fíjense nada más el epitelio. O sea, fíjense cada una de las capas, ¿no? El epitelio. Aquí las células, acomodaditas, muy bonitas. Es un estratificado, por supuesto, solamente una línea de estas celulitas. Y aquí fíjense cómo incluso tenemos ya algunas, bueno, aquí no se alcanza a ver, pero bueno, aquí célula caliciforme, o sea, aquí no se ve muy bien, esta es la parte primera, pero bueno, aquí se ve mejor cómo ya hay una destrucción, ¿no? De algunas de estas células. Hay, como les había comentado, un remodelado bronquial. Otra vez nos vimos aquí, ¿no? Remodelado bronquial. Entonces, bueno, pues ahí se ve. Entonces, pues ahí está. Y aquí no se ve muy bien, pero bueno, acá se ve perfectamente, ¿no? Que es lo mismo. Podemos verlos como, bueno, vamos a compararlo aquí. Fíjense nada más, o sea, la cantidad de células, es brutal la cantidad de células que tenemos aquí, toda la cantidad fíjense, eran macrófagos, entonces pues aquí están, aquí hay 4 macrofaguitos por ahí dando de vuelta, siendo felices, y aquí están un montón, ¿no? Entonces hay una hiperreactividad. La otra, el músculo liso, fíjense cómo aquí solo tenemos dos estratos, un estrato más o menos. Aquí ya tenemos varios. Cantidad de glándulas también van a cambiar. Y otra cosa importante es que en este caso puede que tengamos muy pocas células, y aquí ya tenemos incluso de 3 tipos, ¿no? Podemos ver aquí a 4 tipos. Mastocitos, eosinófilos, neutrófilos y los TH2, ¿no? Que son los principales de esta fisiopatología. Entonces, si lo vemos, sí hay muchísima diferencia, ¿no? Entre una vida respiratoria normal y una con asma, en todos los niveles. Y bueno, ¿cómo se llega de esto a esto? ¿No? Esa es la pregunta, y lo que vamos a responder ahorita rápidamente. No nos vamos a meter en tantos rollos. Solamente con esta figurita la vamos a responder. Pues bueno, si ustedes recuerdan, el asma se da en diferentes etapas. La primera etapa, pues, es la de cuando te llega el antígeno. Cuando todavía eres un morrito, feliz de la vida, que no tienes ninguna crisis y pues, todavía crees en todos los ratón de los dientes y es feliz. Ahí, en esa etapa, cuando eres más vulnerable y eres más que poco, llega el alergia.
El alérgeno, el trigger, el desencadenante, pueden ser muchos. Pueden ser, en este caso, el polen, más común. Otro más común, pues el perro, el gato, el mishi, ay, los mishis. Son unos grandes productores de alérgenos, ¿no? Los ácaros, el polvo, el humo de cigarro, el asbesto. De ahí es donde vienen todas estas diferencias del asma ocupacional y del otro tipo de asma, ¿no? Entonces, bueno, llega en este caso el polen y llega a la célula dendrítica. Entonces, esta célula nosotros sabemos que va y se la presenta al CD4, que se vuelve un linfocito TD2, TH2, ¿no? Entonces, este helper, pues bueno, ya es presentado el antígeno y este dice, ah, ok, bueno, pues va, voy a hacer lo mismo que hago siempre. Bueno, esto ya no es lo mismo que hace siempre. O sea, ya desde aquí hay diferentes cambios. Ahí empieza aquí la respuesta exacerbada, ¿no? Ahí empieza la parte genética de esta enfermedad, que tiene un gran peso genético. Este helper empieza a, si nos damos cuenta, a liberar dos cosas, interleucina 4 e interleucina 5. Entonces, la 4, ¿qué es lo que va a hacer? Bueno, pues va a activar al linfocito B y este va a decir, ¿sabes qué? Ay, pues produzco IgE. Entonces, pues, se pone a producir un montón de IgE, anticuerpo. Entonces, aquí son de las dos cosas importantes del asma, ¿no? La respuesta exacerbada del linfocito, que esta es propiamente la respuesta exacerbada. En un sujeto normal no pasa esto. Y la presencia del anticuerpo IgE. Ese anticuerpo IgE, pues como lo podemos ver aquí, pues se pega al mastocito, a la célula cebada. Y se pega, lo atasca, ¿no? Y entonces ahí está la sensibilización, primera parte. El mastocito ya está bien pegado. También puede liberar la interleucina 5, que si se dan cuenta, fíjense, puede llegar tanto por el TH2 como por el propio mastocito. Y se reclutan a los eosinófilos. Y bueno, los eosinófilos son como los chismosos porque se ponen a llamar a todos los demás, ¿no? Empieza a liberar esta cantidad de factores que pues empiezan a llamarle a todas las demás, células del sistema inmune. Entonces, bueno, pues hasta aquí ya tenemos la primera parte, la sensibilización. Fue la primera vez entonces tú que estuviste en contacto con el antígeno y entonces ya lo tienes. Y hasta aquí se puede quedar. En esta figura no vienen segmentadas, pero bueno, yo se las digo. Ya se acaba esa parte. Luego viene la segunda parte, que es justamente la fase inmediata o fase tardía. Aquí es ya cuando, aquí otra vez, esto es la sensibilización, esto es lo primerito que te pasa, cuando te sensibilizas. Luego, ya estás sensibilizado, pasa el tiempo, haces lo que quieras y te vuelve a llegar el antígeno. Vuelve a llegar el polen, el ácaro, el mishi, se te volvió a restregar ahí, como hacen los gatitos. Bueno, pues ahora, ¿qué es lo que pasa? Lo que va a pasar es que ahora el mastocito, este mendigo mastocito, ya tiene nuestra IgE, ya tiene el antígeno. Entonces va a llegar, perdón, bueno, ya tiene el anticuerpo, perdón. Entonces va a llegar el antígeno, va a estimular al mastocito, y entonces el mastocito se va a degradar, ¿sale? Recuerden que esto es lo que hacen estas cosas. Y aquí entonces vamos a tener la fase inmediata, la que luego llega. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer este mastocito? Pues otra vez se va a degradar, ¿qué es eso de la degradación? Bueno, pues que va a liberar un montón de factores, ¿sale? Que van a producir, pues entre muchas cosas, aquí lo podemos ver una de las importantes, porque estamos viendo asma, ¿no? Aquí está esta flecha que va a decir moco. Entonces, una de las cosas importantes que hace el mastocito, una vez que le llega el antígeno, es producir moco. Moco. Y ya se pone remocoso el asunto. Produce. Otra cosa que hace, fíjense, esta otra flecha, estimula las vías eferentes vagales, nervio C. ¿Y qué es lo que hace? Estimula el músculo liso. Si tú estimulas nervios, ¿qué es lo que hacen los nervios en el músculo? Ellos nunca relajan,
Siempre que estimulas nervios, siempre va a haber una sola cosa, contracción. Entonces ya tenemos dos cosas de la patada, ¿no? Producción de moco y contracción. Pues justamente por eso, pues, si esto te pasa en un alvéolo, si se contrae en un alvéolo, pues no vas a poder respirar. Se va a quedar el alvéolo entonces así, atrapado el CO2, entonces vas a tener una insuficiencia respiratoria, porque no puede ser el intercambio gaseoso. Sencillo, ¿no? Obviamente el mastocito también se va a poner todo loco y va a empezar a llamar a otras moléculas, a otros, va a tener otra quimiotaxis, que va a llamar a estos que son otra vez nuestros queridísimos eosinófilos. Y los eosinófilos, pues son los que van a empezar a producir otro tipo de cosas. Sin embargo, aquí ya nos vamos a ir en la fase tardía. Esta fue la fase inmediata. La fase inmediata entonces son dos cosas. Producción de moco y contracción y broncocontracción. Entonces todo se contrae y se produce moco. Entonces pues eso puede provocar el broncoespasmo, ¿sale? Las exacerbaciones, las sibilancias y la tos, ¿sale? Pues al fin y al cabo, pues, bueno, ni siquiera necesito explicarlo, ¿no? O sea, ustedes lo entienden, pues las vías respiratorias se llenan de moco y empiezan la contracción, entonces, pues ya se amuela la cosa, ¿no? Pero ahora viene la otra parte, viene la tercera parte que habíamos visto aquí. Bueno, esta es la hiperreactividad bronquial. Fíjense, la hiperreactividad bronquial lo logramos en la parte de sensibilización con los antígenos. Ya está hiperreactivo, bronquialmente hablando. Digo, si eso existe, ¿no? Inflamación por lo liberado por el mastocito, todas estas moléculas proinflamatorias, por los eosinófilos también, ¿sale? Por toda o sea, por supuesto, aquí muy bien lo dice, aumento de la permeabilidad vascular y edema, ergo, pues inflamación. Entonces, sí, claro, ¿cómo se me pudo haber pasado? De esas tres cosas, perdón, se me fue. Moco, inflamación y contracción. Ahí están las tres, ¿sale? Entonces, ya tenemos esas tres, inflamación y remodelado bronquial. No, perdón, ya tenemos la inflamación. Nos falta esta otra, remodelado bronquial. Ese remodelado bronquial, ¿de dónde viene? Es el que viene de acá. El eosinófilo, eso es lo que dice, lo que decía la otra diapo, va a penetrar y va entonces a producir en proteínas tóxicas que sean proteasas, básicamente, que van entonces a empezar a degradar aquí a estas células. También van a empezar acá, estos otros lados, los basófilos y eosinófilos, también a actuar sobre el músculo liso. Entonces aquí hay algo bien re importante. Se actúan aquí sobre el músculo liso. Esta capa de alguna forma se va a poner más delgada. Entonces, los nervios van a estar, pues, no sé cómo decirlo, más expuestos de alguna forma. Entonces, esto va a contribuir a la hiperreactividad bronquial. Sale, pero de este lado, del lado de los nervios. Hay varios sitios. La hiperreactividad bronquial entonces viene dada por el mastocito, que está con sus proteínas IgE, y también entonces por la degradación de estas células, lo cual hace que justamente puedan llegar más fácil los alérgenos, puedan estimularse más fácil los nervios, por lo tanto puede haber más contracción, por lo tanto puede haber, si puede llegar más fácil el antígeno, pues va a haber una respuesta más exacerbada de esto, y todo es un círculo vicioso de retroalimentación positiva, ¿sale? O sea, te quitas las defensas, pues entonces estás más no sé, es más fácil que te ataquen, ¿sale? Y pues esto es lo que pasa con esto, con la destrucción de este epitelio, ¿vale? Entonces, todos estos factores son los que contribuyen a la hiperreactividad. Entonces, ahí están explicados todos los puntos del asma, de una manera sencilla, ¿no? También, por supuesto, aquí otra vez volvemos a ver a nuestros queridos Helper 2, que de Helper no dice nada, al menos ahorita, ¿no? Que también contribuyen justamente a la degradación, ¿sale? De aquí del epitelio. Entonces, no sé, ¿les quedó duda de esto? Está No, sencillo, ¿no? no. Vale. Eso es el asma. Entonces, ya vimos más o menos cómo todo empieza con
la llegada de un antígeno o algún desencadenante, algún trigger, ¿no? Y bueno, pues ya vimos que son muchos. Ahora vamos a ver el EPOC. El EPOC está un poco más complicado, bueno, más complicado en cuanto a la patogenia, ¿no? Leo, EPOC, caracterizado por una inflamación crónica de la vía respiratoria. Creo que aquí está hablando también de las, bueno, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, EPOC, no es una sola enfermedad, sino un concepto general que designa diversas dolencias pulmonares crónicas que limitan el flujo del aire en los pulmones. Los términos más familiares, bronquitis crónica y el enfisema, son utilizados no más largo, ya no son utilizados, puesto que ahora se incluyen en el diagnóstico de EPOC. Perdón, no sé por qué está escrito así, se me ha debido. Bueno, no importa. El EPOC, ¿cómo funciona este? Bueno, vamos a resumirlo todavía más. Lo que nosotros tenemos que entender del EPOC son estos de acá. Son estas tres cosas. O sea, si en el asma vimos el reacomodo del epitelio, vimos la hiperreactividad. En este caso, del EPOC, vamos a tener estas tres grandes cosas. Fibrosis. Ahí, déjenme mi puntero láser. Fibrosis, destrucción de la pared alveolar e hipersecreción de mucosa. ¿Sale? Estas tres cosas son las que nosotros vamos a tener. ¿Vale? ¿Por qué las vamos a tener? Bueno, aquí no se ve bien. Aquí se ve mejor, de hecho. O sea, las podemos ver diferentes, ¿no? O sea, aquí están agrupadas todas, pero bueno, creo que aquí se ve mejor. Enfisema, ¿sale? Bueno, vamos a empezar con la bronquitis. Es que no sé con cuál empezar. Es que este estaba mal, este no va aquí, estaba después. Bueno, aquí vamos a ponerlo. Entonces vamos a tener el humo de cigarro y otros irritantes. Van a actuar entonces en nuestras dos células principales que acabamos de ver ahorita, células epiteliales y el macrófago. Entonces, el macrófago, igual como lo vimos hace rato, va a reclutar algunas otras células, TH1, TC1. Estas dos células en particular van a producir lo que son las proteasas. Esto es algo horrible que está produciendo y que lo vimos. Me voy a regresar. Esta figurita está más bonita. Debe haberme conseguido una de estas para la época. Pero estas flechas es liberación de proteasas. Proteasas, recuerden, las proteasas son enzimas que destruyen proteínas. Entonces, si una célula lanza enzimas que destruye proteínas, ¿qué es lo que va a hacer? Destruye el tejido epitelial, mata células. ¿Y van a quedar ahí los agujeros? Pues no, no pueden quedar ahí los hoyos. ¿Qué es lo que va a haber en su lado? Pues va a haber justamente fibrosis, ¿sale? Van a llegar fibras que van a recubrir. Sin embargo, hay un gran problema con las fibras no tienen elasticidad. Entonces, si no tienen elasticidad, ¿qué es lo que le va a pasar a estas, por ejemplo, a estos alvéolos? Pues ya no van a poder contraerse o dilatarse de una manera ideal, ¿vale? Va a haber destrucción de la pared alveolar, otra vez por la actividad de las proteasas. La actividad otra vez de los neutrófilos y de los helper y de estas células TC1. Entonces la van a destruir. Y también van a hacer exactamente lo que vimos acá. Voy a utilizar el mismo esquema. Fíjense, está buenísimo. De la liberación de moco a partir de estas células. Se destruyen, entonces empiezan a liberarse el moco. Entonces hay una liberación desregulada de moco por la muerte justamente de estas células. Muy bien, hay una hipersecreción de la misma. Y eso justamente nos va a llevar a los dos padecimientos principales. Bronquitis, que es otra vez una inflamación y un exceso de la mucosa. Y aquí se ve clarísimo, fíjense, aquí tenemos nosotros nuestra vía respiratoria de una manera normal, y cuando está con bronquitis, fíjense, nada más está toda inflamada, entonces pues está mucho más estrecha, y además con la secreción, la hipersecreción de moco,
provocada otra vez por las respuestas de las, como lo habíamos visto, de los neutrófilos y eosinófilos. Entonces, pues va a provocar justamente, pues, menor flujo de aire. El enfisema, pues si rompemos aquí las membranas alveolares, pues las membranas alveolares son elásticas. Entonces, imagínense como si tengamos un globo y un globo lo inflas un montonal y lo inflas más y luego regresa. Ya no tiene la misma turgencia, ya no tiene la misma fuerza, ya no puede contraerse. Y es horrible que no pueda contraerse. Ahorita lo vamos a ver. Entonces aquí lo tenemos, otra vez es lo mismo, tabaquismo, células inflamatorias, liberación de elastasas. Otra vez, las elastasas son proteasas, proteínas que están rompiendo. Ay, me está llegando. Perdón, es que hay gente en la espera. Jimena 2 veces. Bueno, destrucción de las fibras elásticas del pulmón, enfisema. Vámonos. Se destruye la matriz extracelular, enfisema. Todo provocada por estos dos, neutrófilo y macrófago. Y por el fumar. Nadie fuma, ¿verdad? ¿Ustedes? Yo fumé hace mucho tiempo. La bronquitis, ¿dónde ocurre? Pues aquí en estas fibras, otra vez destrucción de proteínas. Entonces, si rompes estas enzimas, estas proteínas elásticas de la pared bronquial, fíjense nada más cómo, pues ya no tienen la fuerza, ¿no? Aquí la tenemos, pues aquí hay una hipertrofia, de hecho, pero aquí, por ejemplo, en B es donde tenemos la inflamación y la secreción de moco. Y aquí en C es cuando ya se perdieron las fibras elásticas y ya, o sea, no puede haber entonces ya un buen calibre de la vía respiratoria. Entonces empiezan a tener los problemas. ¿Qué problemas son? Bueno, pues aquí los tenemos. Estos son todos la patogenia de la enfermedad del EPOC. Entonces, perdón que esté en inglés, pero era un esquema muy bonito como para no ponerlo. Entonces, fíjense, vamos a verlo rápidamente. Daño al tejido del pulmón. Desciende las fibras elásticas que sacan aire del pulmón. ¿Sale? ¿Qué consecuencias trae esto? La expiración total toma más tiempo, puesto que al fin y al cabo tienes que sacar más aire. Entonces, ¿qué haces? No dura 2 segundos, dura entonces 3 segundos. Primera evidencia clínica, expiración prolongada. Tardas más en sacar el aire. Segunda consecuencia, los pulmones no se vacían completamente. El aire está atrapada en los alvéolos. Hay una hiperinflación de los pulmones. Se queda atrapado, entonces no puede sacarlo. Otra vez, recuerden, la bronca de esto no es aspirar, no es que se te llenen, es que no lo puedes sacar. Ese es el verdadero problema. Bueno, vamos a ver aquí. Aumente el volumen de los pulmones. ¿Qué significa esto? Que el diafragma está contraído, tiene que hacer más esfuerzo y está pues más aplanado. Aquí lo dice, flatterer, o sea, más aplanado. Pues recuerden que el diafragma es el que se retrae, es el que se contrae para poder extender los pulmones. Si los pulmones requieren entonces una mayor expansión, porque no pueden sacar el aire, porque el aire se queda atrapado, más bien, entonces pues el diafragma también lo sufre. ¿Qué consecuencias trae esto? El diafragma no se puede aplanear más allá para generar inspiraciones profundas. ¿Qué es lo que tenemos entonces? Las inspiraciones son rápidas. Entonces, además de una expiración profunda, una inspiración rápida. Para respirar, la pared del pecho se debe de expandir. Entonces, tenemos un pecho de barril. ¿Sale? Bueno, esto ahorita lo explicamos. Eso es lo que pasa con las fibras elásticas. ¿Qué otros esfuerzos tenemos? ¿Qué otras consecuencias tenemos? Seguimos con esto, que el aire se queda atrapado en los alvéolos. Si el aire se queda atrapado en los alvéolos, nuestro diafragma sufre
Pero entonces nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Más esfuerzo se requiere para ventilar los pulmones. Entonces los músculos respiratorios deben de trabajar aún más para respirar, disnea. Eso nos va a provocar entonces la disnea. Esto, bueno, esto se mezcla con acá, con lo de lo elástico. Pero bueno, vámonos acá tantito para arriba. La obstrucción del flujo de aire provocada por el moco y por la inflamación, que reduce entonces el flujo de aire. Durante la expiración, las presiones pleurales positivas aplastan las vías del aire, las vías aéreas, debido al aumento de la obstrucción por la inflamación. Entonces, ¿esto qué va a provocar? Pues otra vez que esté más aplanado, esté todavía más así, más chiquitito. Entonces va a haber aire turbulento, porque pues está más narrower, ¿no? O sea, más narrow, estrecho, pues sí, más estrecho. Entonces, ¿esto qué va a provocar? Sibilancias, ¿no? Flujo de aire, obstrucción del flujo de aire. ¿Qué es lo que va a tener aquí también? Menor ventilación de los alvéolos. Si hay una menor ventilación de los alvéolos, ¿qué es lo que va a haber? Pues menor oxigenación, hipoxemia, menor perfusión a tejidos del cuerpo. Por lo tanto, va a tener fatiga y una tolerancia al ejercicio. Otro de los aspectos que ya vimos con la chica, con Camila. Y bueno, lo que ustedes ya saben, ¿no? Estas pruebas que se hacen, que si quieres probar al paciente, pues bueno, ponlo a hacer ejercicio y y pues ahí te vas a dar cuenta, ¿no? De cómo está, qué tan mal está, ¿no? Por último, mayor producción de moco. ¿Esto qué es lo que va a provocar? Disminuye el número de células epiteliales ciliadas que limpian el moco. Estas células han sido asesinadas por la inflamación de las vías aéreas. Fíjense, have been killed, ¿eh? Bien dramático esto, pero bueno. Pero pues sí, pues sí, se murieron, ¿no? Pobres celulitas. ¿Qué es lo que vamos a tener? Tos crónica y esputo, ¿sale? Entonces, estos de acá ya vienen más adelante, ya es y sigue. Pero estos de aquí, los principales que acabamos de ver, son entonces cómo se explica todos y cada uno de los aspectos del EPOC, todos y cada uno con estos tres, el daño al tejido pulmonar, la obstrucción del flujo aéreo y la producción de moco. En otras palabras, con la triada, la fibrosis por el daño al tejido pulmonar, la destrucción de los alvéolos, entonces limitando el flujo de aire, y la hipersecreción de moco. Todo está conectado y todo cuadra. ¿Sale? Entonces, pues esto, compañeros, fue la fisiopatología del EPOC. ¿Tienen alguna duda, alguna pregunta, algo? No. Bueno, el No. EPOC y el asma también. Bueno. Diagnóstico. Bueno, aquí me voy a ir mucho EPOC, porque como les digo, es más fácil de ver. Bueno, más bien aquí lo tengo. Entonces aquí tenemos los indicadores claves para conseguir el diagnóstico de EPOC. Entonces la disnea, tos crónica, producción crónica de esputo, antecedentes de exposición a factores de riesgo y antecedentes familiares de EPOC. Siempre vamos a tener el carácter genético, siempre, siempre, siempre a estas alturas. Creo que ya todos ya lo visualizaron, ¿no? El factor genético entonces va a ayudarte a producir estas primeras respuestas. Todo lo de acá arriba, de aquí para acá, todo esto puede ser genético. Puede aumentar o disminuir de gravedad debido al carácter genético. Entonces siempre es bueno tenerlo en cuenta. Y bueno, ¿cómo se dice? Y del asma, pues no se diga. O sea, obviamente también hay un carácter genético al producir a este de aquí, a nuestro CD4 y nuestro HELP2. ¿Sale? Entonces ahí está la genética. Entonces por eso es necesario, pues, tener unos antecedentes familiares de POC.
preguntar antecedentes familiares de EPOC. Entonces, aquí está, fíjense, antecedentes de exposición. Son justamente los desencadenantes, humo de tabaco, por supuesto, combustibles para cocinar o calentar. Esto es muy común en lugares donde tienen la estufa, donde hacen acá donde cocinan con fogón. Qué delicia, pero bueno, pues es algo malo. Y polvos y sustancias químicas ocupacionales, ¿vale? El diagnóstico, bueno, el principal es la espirometría, ¿no? Que pues es esta prueba bien sencilla. Este es el espirómetro y pues tenemos un espirograma. Y pues se miden estas cosas, ¿no? CBF, capacidad vital forzada, volumen máximo de aire que puede exhalarse durante una maniobra forzada. BF1, volumen de expiración forzada en un segundo. Volumen expirado en el primer segundo de una expiración máxima tras una expiración máxima, inspiración máxima. Y la relación entre uno y otro, ¿no? Pues una simple división. Entonces, pues eso te va a dar una grafiquita como esta, que ustedes seguro ya la conocen, que la principal es aquí al segundo uno, ¿no? Esa es la buena. Y pues un valor normal, pues es el que tenemos aquí, mayor a un 0.8, pues está perfecto. 0.7, 0.8, está suave. Pero al segundo uno, fíjese aquí, él tuvo bien poquito, y si lo dividimos con la capacidad vital forzada, entre nos da 0.56, y esto sí está de la patada. Entonces, esto nos está hablando de una obstrucción. Entonces, dependiendo de qué tan obstruido esté el asunto, qué tanta tos tenga, qué tanta producción de esputo, qué tanta disnea, qué tanto de esto, nosotros lo vamos a agrupar en ciertas categorías. Entonces, vamos a tener la Gold 1, Gold 2, Gold 3 y Gold 4. Y como siempre, la Gold 1 pues, es la más leve, moderada, grave y re grave, ¿no? Y de que ya está severo el asunto. Leve. BF1 mayor o igual a 80, valor teórico. O sea, está poquito, no está tan mal, entonces, bueno. Esto es, por supuesto, claro, ya cuando tenemos esta relación, ¿no? Que la relación BF1 y CBF es menor a 0.7, como lo habíamos visto acá. O sea, la división entre la capacidad vital forzada y el volumen de expiración forzada, si esta relación te da un valor menor a 0.7, ya entra en esta categoría. En esta categoría. Aquí lo dice. Si la división te da menor a 0.7, ahora sí checamos esto, ¿no? BF menor o igual a 80 es leve. Si queda entre el 50 y el 80, pues es moderado. Si queda entre el 30 y el 50 es grave. Y si queda entre menor a 30 ya es muy grave. ¿Y esto para qué nos va a servir? Bueno, nos va a servir para la terapéutica, jóvenes. Dependiendo en qué nos estemos moviendo, si tenemos un paciente nivel 1, 2 o 3 o 4, va a ser la terapéutica que le vamos a dar. Entonces, por eso lo repasamos tantito, ¿sale? Entonces, aquí está el paciente. Bueno, aquí está, aquí se divide a los pacientes dependiendo los antecedentes de exacerbaciones, ¿ok? Entonces, pues aquí lo que medimos, las exacerbaciones, menor o igual a 1, menor o igual a 1, mayor o igual a 2, mayor o igual a 2. Entonces aquí ya tenemos el paciente A, que es un Gold 1-2. El Gold 1-2, recuerden que es el que tenemos acá arriba en la clasificación. Paciente B es Gold 1-2. Paciente C, 3 o 4. Y paciente D, 3 o 4. Entonces aquí ya lo tenemos, ¿sale? Entonces aquí estamos evaluando el riesgo de exacerbaciones. Recuerden que eso es lo que menos necesitamos. Y ahora sí, pues bueno, ya lo último que queda, ya me extendí, tiene la terapéutica. Entonces ahora sí, ya vimos qué es lo que pasa, ya vimos cómo medirlo, ya vimos cómo agruparlo, ahora vamos a ver pues cómo curarlo. Terapéutica. Obviamente lo principal que vamos a tener va a ser nuestros inhaladores.
Esa va a ser nuestra principal cosa. Y aquí, a mí me gusta tenerlo aquí porque, pues hay de tres. Y sí da oso que no se sepa cuál, o sea, mínimo que hay tres, ¿no? Que todos piensan que son cartucho presurizado y no todos son cartucho presurizado. Otros son como los VAPs, bueno, no, ¿cómo se dice? Vapers, no sé, esas cosas que fuman. Bueno, entonces, uno es el cartucho presurizado, por supuesto, requiere sincronía con inspiración. Entonces, eso es el único de los problemas, porque sí hay que enseñarle al paciente que no se lo debe de tragar, que lo debe de inspirar. Y aquí es donde se pierde la mayoría, y aquí es donde muchos de los problemas terapéuticos ocurren, porque tiene una mala técnica. Entonces hay que checar muy bien la técnica. Esto es algo bueno, digo, esto es algo malo. Algo bueno es que no requiere flujos inspiratorios altos. Entonces, pues está muy padre, porque si el paciente pues, de por sí no puede inspirar mucho, pues bueno, no le podemos pedir más, ¿no? Otro es que requiere uso de la aerocámara. Entonces, pues eso también está padre porque disminuye el inóculo faríngeo. Esto es en cuanto al cartucho presurizado. El otro es el polvo seco. El polvo seco, que es lo que no requiere sincronía con inspiración, entonces está bueno. Lo malo que requiere flujos inspiratorios altos. Y lo bueno es que no requiere uso de aerocámara, lo cual lo hace más barato. Entonces, pues aquí está este otro, ¿no? Por último, vapor suave, o niebla fina. Requiere una mínima sincronía con inspiración, no requiere flujos inspiratorios altos y no requiere uso de aerocámara. O sea, parece ser que este es el más ideal. Sin embargo, pues es más caro, ¿no? Y no todos los fármacos de repente están en esto. Creo que no sé si el equipo de glucocorticoides, que yo sepa, no hay glucocorticoides así, en vapor suave o niebla, perdón. Solo hay en cartucho y polvo, según yo. Pero bueno, quién sabe, ¿no? Entonces, eso es uno de los problemas que podemos llegar a tener, ¿no? Pero bueno, pues si lo tiene, pues siempre se puede optar por ¿no? Esto es lo mejor, si lo puede pagar, pues genial. Y bueno, ¿cuáles son las terapias farmacológicas? Vamos a tener de dos. Como ya vimos que es una enfermedad inflamatoria, pues vamos a tener nuestra parte inflamatoria. Pero también vamos a tener la otra, que es la parte broncodilatadora. Entonces, por un lado vamos a tratar la broncodilatación y por otro lado vamos a tratar la inflamación. Entonces, en cuanto a los broncodilatadores, vamos a tener de tres tipos. Beta agonistas. Vamos a ver ahorita cómo funcionan. Saba-lava. Antagonistas muscarínicos. Sama-lava. Y las metilsantinas. En este caso va a ser la teofilina. Existen los otros que van a ser los corticoides. Ya lo vimos con sus compañeros, que son los inhalados, como la betametasona, o los orales, como la prednisona o la dexametasona. Los antiinflamatorios también van a ser inhibidores de la fosfodiesterasa 4, que, bueno, pues aquí también lo vemos, o sea, también es una teofilina, inhibidor de la fosfodiesterasa 4, es un antiinflamatorio, y los macrólidos, ¿vale? Entonces, estos existen. Los que nosotros vamos a ver van a ser solamente y los inhibidores. Ahora bien, ¿qué significa esto de Saba, Lava, Sama, Lama? Bueno, esto es una mnemotecnia para decir, pues acá está, qué bueno. No está, perdón. Aquí está, Saba, que es Short Action, qué horrible letra, perdón. Short Action Beta Agonist. Me salió agonist. ¿Va? Ahí está. Eso significa SABA, Short Action Beta Agonist. ¿Qué significa LABA? Long Action Beta Agonist. Un beta agonista de acción larga. Beta agonista de acción corta. Sí suena más bonito en inglés, porque en español, ¿cómo sería? Beta agonista de acción corta. BAC.
Son bien menso, ¿no? O beta agonista de acción larga. Val. Pues igual me gusta más en inglés, ¿no? Pero bueno, así están. Saba es eso y lava es eso. Sama, ¿qué será? Pues lo mismo. Short antagonist. No. Short action. Muscarinic antagonist. ¿Ok? Lo voy a escribir aquí. A ver si me sale. Lo voy a intentar con el mousepad. Short. Está peor, estoy más lento, estoy más güey. Short action muscarinic antagonist. Antagonist. ¿Ok? Y el lama será, pues, el long action muscarinic antagonist. ¿Sale? Entonces son mnemotecnias solo para que lo recuerden, pero son que todo el mundo lo usa porque es como AINE. Todo el mundo siempre lo van a encontrar así, como lama, saba, lava y esas cosas. Y bueno, ¿y cuáles son? Pues a saber, vamos a tener a los broncodilatadores, que va a ser el salbutamol y el salmeterol. Recuerden que en el caso clínico la chica estaba utilizando el salbutamol como una terapia de rescate. El salbutamol entonces es un SABA, beta agonista de corta duración, y el salmeterol es un LABA, beta agonista de larga duración. Vamos a tener otros que son a saber el bromuro de hipatropio y el bromuro de tiotropio. Estos van a ser antagonistas de los receptores muscarínicos. Ahorita vamos a ver la farmacodinámica. Está muy sencilla igual. El hipatropio va a ser el SAMA, antagonista muscarínico de corta duración, y el tiotropio va a ser el LAMA. Antagonista muscarínico de larga duración. Y por último vamos a tener la teofilina, que esta va a ser una inhibidor de la fosfodiesterasa. Y aquí está la farmacocinética. Aquí en este punto en particular, les diría, pueden olvidarse de todo esto. Olvídense de esto, de esto, de esto, de esto, de esto pueden olvidarse. Malo rayo. No sirve. ¿Por qué? Porque queremos que actúe en el pulmón. ¿Ok? No nos interesa que llegue a sangre. No nos interesa que llegue a hígado. No nos interesa que llegue a cerebro. Entonces, en el caso de estos fármacos dados por un inhalador, su sitio de acción es inmediato. Inhalas y actúa. Posteriormente se va a absorber. Posteriormente va a alcanzar concentraciones plasmáticas y bla, bla, bla. Pero el chiste es que ya hizo su acción. ¿Ok? Claro, a menos que sean comprimidos, pues ahí sí vale la pena verlo, ¿no? Sin embargo, lo que más tenemos que darnos cuenta o que fijarnos es en la vida media. Entonces aquí vamos a comparar el salbutamol, un SABA, y el salmeterol, el LABA, que este es de acción corta y este es de acción larga. Entonces, la vida media es de 4 horas y en este es de 4 a 5 horas. Es casi igual. Sin embargo, los efectos de cada uno de estos son mucho mayores. El salmeterol va a durar muchísimo más que el salbutamol. ¿Ok? ¿Se va a tardar más en hacer efectos? Sí, pero va a durarte mucho más. Aquí sí se ve brutal el cambio. Fíjense nada más, vamos a comparar el ipratropio, bromuro de ipratropio, contra el bromuro de tiotropio. Vida media 2 a 3 horas, vida media de 5 a 6 días. O sea, ni qué decir de eso. O sea, está brutal el cambio. El ipratropio, por supuesto, es de corta duración y el tiotropio es de larga duración.
por supuesto. Y por último, la teofilina, este es el inhibidor de la fosfodiesterasa, que aquí sí va a haber una diferencia entre fumadores y no fumadores. Curiosamente tiene una diferencia. En los no fumadores va a alcanzar su vida media, se va a tardar un poco más, y en los fumadores está inducida. Entonces, de hecho llega a ser un poco más rápido. Un pequeño detalle que al fin y al cabo casi siempre se van a encontrar con EPOC y asma. Bueno, con asma no, pero con EPOC, con personas que fuman. Entonces casi siempre va a ser este de acá abajo. ¿Sale? Pero bueno, les dejo el dato nomás para que sepan pues que existe. Y entonces, bueno. Bueno, ¿y cómo funcionan? Bueno, pues todo se reduce a esta figurita. Esta, como les digo, son sencillos, son muy sencillos estos fármacos. Lo primero van a ser los agonistas beta 2. Los agonistas beta 2 van a producir broncodilatación de dos maneras. Me voy a apuntar aquí que lo que queremos es este de aquí. Broncodilatación. Queremos que disminuya la interacción actina-miosina. Queremos que disminuya el calcio intracelular y queremos que disminuya la actividad de esta sinasa. Muy bien. Todas esas tres cosas son las que queremos. Porque estas tres cosas, la interacción actina-biosina, la disminución de esta sinasa y la disminución del calcio intracelular, todas estas tres nos van a conllevar a lo mismo. Pues aquí está que voy. A la broncodilatación. ¿Sale? Pues queremos esas tres. Se pueden lograr de varios lugares. Vamos a ver la primera. Vamos a ver entonces el agonista beta 2. Entonces el agonista beta 2 va a ir aquí viajando feliz de la vida y se va a pegar pues al receptor beta adrenérgico. Entonces, este receptor, fíjense lo que va a hacer, es una proteína G activa adenilato ciclasa, activa AMP cíclico. Este AMP cíclico va a activar a la PKA y esta PKA, en lugar de ir a estimular, no, lo que va a hacer es que va a disminuir el inositol trifosfato, la liberación de esta, va a disminuir la actividad de esta quinasa, no recuerdo cómo se llama, pero bueno, es esta quinasa, que aumenta las interacciones de actina-miosina, o sea, provoca constricción. Y entonces la actividad de esta PKA va a broncodilatar, ¿sale? Por otra vez, la disminución del calcio intracelular y la disminución de la interacción actina-miosina. ¿Ok? ¿Sí quedó claro esa? ¿Está bien? ¿Sí todos? Va, va que va. Esa es la primera vía. Segunda vía. Aumenta la permeabilidad del potasio. ¿Qué es lo que hace el potasio? Bueno, pues el potasio lo que va a hacer es que va a despolarizar. Si sale potasio, están saliendo cargas positivas. Cuando tú sacas cargas positivas de una célula, la célula, el potencial de membrana de la célula se hiperpolariza, se vuelve más negativo. Entonces es más difícil que llegue la contracción, es más difícil que sea irritable. Entonces, por lo tanto, va a producir dilatación. El solo hecho de abrir canales de potasio. Segundo mecanismo por el cual lo hace. Y estos son los beta 2. Entonces, aquí ya lo tenemos. Los beta 2, entonces, ¿cómo lo hacen? Por adenilato ciclasa, que culmina en la actividad de la PKA y la PKA inhibe la liberación de calcio intracelular y la actividad de esta sinasa. ¿Vale? Otro mecanismo es a través de la activación de canales de potasio, los cuales polarizan a la célula y entonces hace que se relaje. Entonces se relaja el músculo liso. Otra vez siempre les digo, eso es de fisiología básica. La gran mayoría cuando se activa por acetilcolina y esto siempre es contracción. Entonces cuando se inhibe algo, regularmente es dilatación. ¿Sale?
Pues aquí, pues es el caso, se está inhibiendo, entonces pues, se dilata. Entonces, así es como actúan los agonistas beta 2. Los antagonistas colinérgicos, ¿cómo es lo que van a hacer? Bueno, regularmente va a llegar aquí la acetilcolina. Y la acetilcolina, pues va a actuar aquí. Tengo un... Ah, miren, aquí está. No, pero estos son los agonistas beta 2. Esto es exactamente lo mismo. Bueno, no importa. El chiste es que estos antagonistas van a inhibir justamente a esta proteína. Esta proteína esta es una proteína GI. Entonces, esta proteína GI, lo que está haciendo es ahora, está inhibiendo a la adenilatociclasa. Entonces, regularmente, la acetilcolina en estas células activaba a este receptor. Este receptor entonces se activaba e inhibía a la adenilatociclasa. Si inhibimos a la adenilatociclasa, ¿qué es lo que va a pasar? Lo va a venir para acá. Desciende el AMP cíclico. Si desciende el AMP cíclico, ¿qué es lo que va a descender también? Aquí voy a poner otra flecha, pero así diferente. Va a disminuir la actividad de la PKA. Y si disminuye la actividad de la PKA, ¿qué es lo que va a provocar? Pues un aumento en el calcio intracelular y también un aumento en la actividad de la... ¿Qué es? Es que esta sinasa no recuerdo, es miosina, no recuerdo, pero bueno, es una sinasa que justamente ayuda a la contracción. Entonces, toda esta vía es lo que hace la acetilcolina a través de su receptor muscarínico. Entonces, si nosotros inhibimos a esta acetilcolina, pues esto se inhibe, esto se inhibe, esto se inhibe, y por lo tanto tenemos dilatación. Entonces, por eso sirve el tiotropio y el hipatropio, porque están inhibiendo a este receptor, entonces se inhibe a la GI, por lo tanto la adenilatociclasa es libre de estar actuando a placer, ¿sale? Y por lo tanto esta adenilatociclasa va a provocar broncodilatación, ¿va? ¿Quedó claro ese otro mecanismo? Sí. Ah, que va. El último, está re fácil, está acá de este lado, inhibidor de la fosfodiesterasa. ¿Es de qué lo que hace? Bueno, pues la fosfodiesterasa lo que va a hacer es que va a agarrar el AMP cíclico y lo va a convertir en AMP normal, no cíclico, aburrido y chafa. Entonces, pues el AMP cíclico disminuye la actividad, el AMP normal disminuye la actividad de la PKA, por lo tanto aumentan estas dos, por lo tanto aumenta la constricción. Por lo tanto, al inhibir la fosfodiesterasa, este AMP cíclico se inhibe y entonces aumentan los niveles de AMP cíclico. Perdón, el AMP normal disminuye, aumentan los niveles de AMP cíclico, por lo tanto, aumenta la actividad de la proteína quinasa A. Por lo tanto, aumenta la inhibición aquí y aquí. Cadena ligera de miosina, es esa. Sinasa de la cadena ligera de miosina. Sabía que me tenía que acordar. Bueno, entonces esos son los tres mecanismos. ¿Tienen alguna pregunta? ¿Con esto alguna duda, algo? No. Ok, perfecto. Entonces, bueno, aquí lo tenemos. Los beta-adrenérgicos. Bueno, estos son el salmeterol, los de los LAVA. Bueno, esto ya lo habíamos visto. Aquí está el salbutamol, fíjense. También está la terbutalina. Están aquí incluidos en esos dos. Fíjense nada más cómo los LAVA pueden tener una broncodilatación de 12 horas. Esto está increíble, ¿no? En cambio, los otros, los chiquitos, perdón,
Los de corta duración solamente tienen duración de 3 a 6 horas. Entonces, pues sí es una gran diferencia, ¿no? Fíjense esto es lo que yo les decía, que esto es lo único que nos va a importar a nosotros. Todo esto de acá. Esta zona. 10 al 20% que es inhalado es el que nos va a importar, que llegue a los pulmones. Todo lo de acá, esto no tiene sentido, esto no nos importa, y de hecho esto es lo que produce los efectos secundarios. O sea que de hecho es el que menos se quiere, ¿no? O sea, todo este de acá abajo es el que menos se quiere. Las características farmacocinéticas, fíjense otra vez, miren nada más, el inicio, lo que se tarda en iniciar el salbutamol y el salmeterol. Nada más vamos a buscar estos, ¿no? No, la terbutalina también, pero bueno, esa como no está en el temario, pues bueno, me dicen, no, no la des, y bueno, está bien, no la. Entonces solo veamos salbutamol y salmeterol. Inicio, 3 a 5 minutos. Salmeterol, 20 a 45 minutos. Imagínese un broncoespasmo que tengas que esperar 20 minutos a que te haga efecto el fármaco. No, te mueres. Terapia de rescate, siempre, siempre, siempre va a ser salbutamol. O también un corticoide inhalado, ¿por qué no? Efecto máximo 60 a 90 minutos. Te dura de 2 a 3 horas. El efecto máximo de 1 a 2 horas y el efecto te dura, fíjate nada más, que son 72, pues no sé, un chorro, ¿no? Estos son minutos. Entonces te dura, ¿qué? Como 10 horas. Más, ¿no? Dura un montonal de este. Pues sí, 24 horas. No, no son 24 horas. Bueno, quién sabe, pero aquí dura más, ¿no? Dura 660 minutos. O sea, 10 horas, pues sí. Bueno, pues esto es lo mismo. Esto ya lo habíamos visto, las metilxantinas, todo lo que hace. Esto también ya lo habíamos visto. ¿Cómo es que funciona? Fíjese, esto hubiera estado mejor allá, por allá, pero bueno. Efectos secundarios de los agonistas beta 2. Temblor muscular. ¿Por qué? Efecto directo sobre los receptores beta 2 del músculo esquelético. Taquicardia. Efecto directo sobre los receptores beta 2 auriculares. Efecto reflejo del aumento de la vasodilatación periférica a través de los mismos receptores. Hipopotasemia. Efecto directo del beta 2 en la captación de potasio por parte del músculo esquelético. Porque, sí, eso no les dije. Aumenta el intercambio de sodio-calcio y aumenta la actividad de la bomba sodio-calcio-ATPase. Entonces, estas dos cosas aumentan justamente la captación de potasio. Perdón, la captación de potasio, entonces se absorbe por el músculo esquelético, entonces pues se elimina de otros lados, entonces te puede dar entonces la hipopotasemia. Inquietud, hipoxemia, pérdida de la relación BQ debido a la relación de la baja constricción pulmonar hipóxica y efectos metabólicos. Bueno, pues estos también. Entonces, estos son los efectos secundarios de estos agonistas. Interacciones. Hay que utilizarlo con precaución aquí voy a leer. Hipertorideos, diabéticos o enfermos con cetoacidosis. Enfermos ancianos o debilitados deben tratarse con dosis más bajas que los adultos, por justamente todos estos problemas metabólicos y de intercambio de iones. Jamás debe de ser administrado con beta bloqueadores. Jamás, jamás, jamás debe ser administrado con beta bloqueadores. ¿Por qué? Porque los beta bloqueadores también pueden provocar efectos de vasoconstricción. Entonces, perdón, vasodilatación. Entonces, eso es un efecto sinérgico, entonces no se debe de administrar con estos. Hay que tener cuidado también con lo que habíamos visto de la aspirina. No les he dicho de lo de la aspirina, ¿verdad? De lo que puede producir el asma. Ahorita creo que está más adelante. Derivados de las xantinas, como el café, o algunos otros como son el istradefidil, algunos antagonistas de los receptores A2A, pueden agravar los ataques de asma, fíjense nada más. Inhibidores de la MAO tampoco deben de ser dados.
Y con teofilina, pues bueno, van a potenciar su efecto, obviamente por redundancia de las vías, ¿no? Uno inhibe por este lado y además las sobreactivas, pues va a haber una mayor activación. Entonces hay que tener cuidado con estos diabéticos, es un grave problema, estos de aquí. Bueno. Salmeterol. Este es el salmeterol. Es el LAVA de larga duración. Dice nada más cómo está la molécula. La farmacocinética ya la vimos. La farmacodinámica ya la vimos. Los efectos adversos. Taquifilaxia. Broncoconstricción paradójica. Sequedad de mucosas, importante. Fibrilación articular. Náusea. Taquicardia. Temblores, nerviosismo. Intranquilidad y palpitaciones. Insomnio y retención urinaria. Aquí vamos a ir un poco rápido porque ya son 4 para las 10 y todavía no hemos resuelto ni el caso y todavía nos falta el otro. Las interacciones medicamentosas son casi iguales que las anteriores, que con el salbutamol. Los inhibidores de la MAO y los antidepresivos potencian el efecto, entonces hay que tener cuidado con eso. Efectos farmacológicos del salmeterol inhibidas por los beta bloqueadores. Es que este es el problema del beta bloqueador. Otra vez, no se debe de administrar con beta bloqueadores. Yo les quería poner en el caso clínico justamente un paciente con diabetes o con hipertensión, para ver cómo... Y con hipertensión utilizada con cardioantagonistas. Está buenísimo. Sí, tienes que pensar un buen. Entonces, no hay que mezclarlos, nunca se mezclan. Beta bloqueadores, no. Estos no van por aquí. No es recomendable su uso combinado con salmeterol, con otros agonistas beta-adrenérgicos, pues no, por supuesto que no. Ya lo habíamos visto con los beta bloqueadores, o tampoco se tiene que mezclar con alguna metilxantina. En todo caso, no la mezclas con la teofilina, en todo caso la mezclas con tal vez algún corticoide, algún antiinflamatorio. Eso sí lo puedes mezclar. Ahorita lo vamos a ver en la terapéutica. Los bromuro de hipratropio y diotropio, bueno, esto ya lo vimos que es lo que hace, que inhibe los receptores muscarínicos. Entonces, pues va a inhibir la activación de la acetilcolina por los nervios aferentes. Bueno, esto ya lo hemos visto. Efectos adversos, se queda de la boca, es uno de los principales. También de del salbutamol y salmeterol. Tos seca, sabor amargo, náusea, malestar abdominal, cefalea, nerviosismo. Estos son casi todos propios de la inhibición de la vía de señalización de la vía beta. Poco frecuentes, taquicardia, hipotensión. Bueno, estas son poco frecuentes, ¿no? La broncoconstricción paradójica. Está bien interesante ese tema. Lo vemos en la siguiente clase, esto de la broncoconstricción paradójica. Está buenísimo. Está bien interesante esa cosa. Bueno. Interacciones. No puede darse con anticolinérgicos, puesto que al fin y al cabo el efecto anticolinérgico o antimuscarínico sí te provoca efectos muy, muy severos en el sistema nervioso central. Sí interaccionan de una manera muy, muy rara y muy, muy severa los anticolinérgicos y los antimuscarínicos. Entonces no se debe de dar. Diotropio es el de acción prolongada. Fíjense que también está en cartucho. Efectos adversos, otra vez la sequedad de la boca, eso es de los más principales. Infección de vías urinarias, faringitis, sinusitis. Poco frecuentes, pues bueno, los clásicos y los raros, taquicardia, dificultad para orinar y también la broncoconstricción paradójica. Por último, vámonos con los inhibidores de la fosfodiesterasa. Esto ya vimos qué es lo que hacen. Esto ya fue lo que vimos, algunos presentaciones, esto sí no tiene mucho caso. Los efectos adversos, los principales van a ser náusea, vómito, diarrea, excitabilidad, insomnio, taquicardia, pérdida del apetito. Ocasionales, convulsiones, hipotensión, depresión, hiperglicemia, rubor, aumento de diuresis o erupción. Las interacciones medicamentosas, con los beta bloqueadores, otra vez, los beta bloqueadores no se deben dar con nada de esto.
te van a, es que no tiene sentido, piensen, o sea, estás bloqueando el receptor beta, pero también lo estás activando, pues entonces, ¿qué caso tiene, no? No tiene sentido eso. Digitálicos, aquí, los digitálicos son, ¿cómo se llaman? Bueno, aumentan la toxicidad con estos. Entonces, es como, por ejemplo, la digoxina, son unos digitálicos, entonces hay que tener cuidado con ellos. Los diuréticos, en este caso, también hay que tener mucho cuidado por todos los efectos de la hipopotasemia. Está aumentada por todas estas cosas, fíjense nada más. Unos importantes, pues bueno, aparte de los anticonceptivos, antibióticos, antagonistas de calcio, ¿qué otro? Bueno, ranitidina, fluvoxamina, interferón, vacunas antigripales, fíjense, nada más, se me había olvidado. Pues esto lo aumenta, ¿no? Y lo que lo disminuye, barbitúricos, carbamazepina, fenitoína. Ok, entonces son todas estas cosas, ¿sale? Entonces, pues bueno, pues hay que tener atención con estos fármacos cuando se estén dando inhibidores de la fosfodiesterasa. Y bueno, pues ahora sí ya vamos con la terapéutica, vamos con la última parte. Esto ya lo habíamos visto, los criterios que son la clínica, la exposición a factores de riesgo. Aquí tú puedes poner a tu paciente, le puedes dar algún alérgeno, hacer la prueba de PLIC o alguna otra, o incluso lo puedes poner a hacer pues ponerlo a hacer ejercicio hasta que ya tenga el broncoespasmo, ¿no? La espirometría. Y aquí es lo que tenemos. ¿Esto qué es? Diagnósticos, pero estos son del EPOC. Entonces, por último, vamos a ver, ¿cuál debemos utilizar de los broncodilatadores? Entonces, pues bueno, para el control de la crisis, como ya lo habíamos visto con esta Camila, tenemos que utilizar nosotros un SABA, un agonista beta-2 de acción corta, ¿sale? Pero para el tratamiento a largo plazo tenemos que utilizar nosotros un LABA, tenemos que estar utilizando entonces un salmeterol. Pues, por ejemplo, en nuestro caso clínico, pues creo que sería más recomendable, si ya no está haciendo efecto el SABA, tal vez ya tendríamos que estar optando por un agonista de acción prolongada. Muy bien. Y aquí vienen las combinatorias. ¿Recuerdan esto del grupo de pacientes, no? ¿Sí se acuerdan? Lo acabamos de ver. Sí lo recuerdan, estoy seguro que lo recuerdan. Bueno, al que no lo recuerde, ¿dónde está el tipo de pacientes? Aquí está. Recuerden, el paciente tipo A, con pocas exacerbaciones, y la espirometría GOLD 1, GOLD 2. Paciente tipo B, con pocas exacerbaciones y la espirometría. Paciente tipo C, con mayor cantidad de exacerbaciones y clasificación de espirometría de GOLD 3 y 4. Y el paciente tipo D, con tantas exacerbaciones y el tipo GOLD 3 y 4. Salen los valores de espirometría. Entonces, ¿ahí qué es lo que debemos utilizar? Sale. Aquí estamos hablando del EPOC estable, porque por supuesto vamos a tener un inestable, pero no, pues el inestable sí está muy... Ese no lo vamos a tratar aquí. Entonces, para el grupo de pacientes A vamos a tener la primera opción, anticolinérgico de acción corta, o un beta-agonista de acción corta. Entonces aquí podemos elegir entre el ipratropio o el salbutamol. Si esto fracasa, la opción alternativa, anticolinérgico de acción prolongada, el tiotropio, beta-agonista de acción prolongada, o fíjense, aquí tenemos la combinación, beta-agonista y un anticolinérgico. La sinergia de estos dos, ¿no? Claro, si esto fracasa, por supuesto. Antes de optar por la teofilina. Luego, paciente B. Anticolinérgico de acción prolongada o beta-agonista de acción prolongada. De una vez nos vamos a saltar y vamos a llegar al bromuro de tiotropio o al salmeterol. ¿Sale?
Si esto fracasa, podemos optar por un anticolinérgico de acción prolongada y ya lo damos junto el beta agonista. ¿Vale? El posible tratamiento, pues dejamos la teofilina. A estas alturas ya se dieron cuenta cómo la teofilina es siempre el otro tratamiento posible. Teofilina, teofilina, teofilina y teofilina. ¿Vale? Entonces, si ya una cosa fracasa, bueno, pues se lo juntas. Si es un anticolinérgico, se lo juntas con el beta bloqueador. Si eso también fracasa, se lo puedes juntar ahora con la teofilina. ¿Vale? Pues la teofilina básicamente es casi como un adyuvante. Muy bien. El C. CSI. CSI es corticosteroide inhalado. ¿Ok? Pues aquí la guía de práctica nos está aventando directamente un corticosteroide inhalado. Ya tenemos que entonces empezar a estar tratando la inflamación. Beta agonista de acción prolongada. O un corticosteroide y un anticolinérgico de acción prolongada. Primera opción. La segunda opción, pues bueno, básicamente son puras combinatorias de las anteriores. Aquí si se fijan, esta es la misma que la anterior. Anticolinérgico y beta agonista. Esta es igualita que esta de acá arriba. Esta de aquí, anticolinérgico más un inhibidor de la fosfodiesterasa, es igualita a esta de acá. Y un beta agonista y un inhibidor es también igualita a esta de acá. En otras palabras, como que vamos subiendo de jerarquía. ¿Sale? Nada más que aquí otra vez, pues ya incluimos a los corticoides. Y para el paciente tipo D, aquí sí ya nos vale e iniciamos directamente con un corticoide. O sea, está igualito. Aquí la diferencia entre el C y el D es esta pequeña IO. El D no se descarta, mezclarle todos. Anticolinérgico, beta agonista y corticoide. Una vez, échale todo. Pues aquí esta es la guía de práctica, ¿no? Ahora sí que, pues esto nos recomienda. Y las combinatorias, las opciones, pues son casi iguales, ¿no? Son igualitas. Este anticolinérgico AP y beta agonista AP, este ya lo habíamos visto desde acá y desde acá. Pues ha sido el mismo en el B, C y D. Y este igual anticolinérgico AP, inhibidor de la fosfodiesterasa, es el mismo de acá o de acá. Nada más aquí, bueno, le mezclamos el corticoide. Entonces igual estaría bueno mejor ya de una vez el corticoide. Sale. Entonces, esto es lo que tenemos que nosotros utilizar dependiendo de la gravedad de nuestro paciente. ¿Qué es esto? Pues esto ya lo habíamos visto. Esto también lo acabamos de ver. Entonces, pues ya. Sí, pues bueno, sí es cierto. Entonces, por último, vamos a terminar con el caso clínico, ¿sale? Entonces, el caso clínico, las pistas, ¿cuáles son? Femenina. ¿Por qué? Por supuesto, va a haber siempre una predisposición. Y en este caso, mujeres, les toca a ustedes. Nosotros tenemos la hipertensión, entonces tampoco está tan grave. Cada uno tiene la propia. Entonces, vamos a tener que es una chica, es femenina. Adolescente, por supuesto, ¿por qué? Porque es más susceptible, estamos hablando de un caso de asma, entonces es más susceptible en etapas jóvenes. Practica danza clásica, pues por el esfuerzo físico, ¿no? Asma desde los 10 años, la historia clínica. Tratamiento con salbutamol, como tal no es una pista del diagnóstico, pero sí del tratamiento, ¿no? Entonces ya está siendo tratada con salbutamol. Otra re importante es que ya no le hace efecto, ya no aprieta el salbutamol. Una muy importante, exacerbación de crisis asmáticas en la noche y con el ejercicio. Olvidé decirlo, en la noche también es un trigger para el asma, sí es cierto.
porque también tanto por el sistema nervioso simpático que produce un poco de constricción significativamente diferente que en el día, como por el cambio de la temperatura. Y con el ejercicio, ¿no? Estamos hablando de un clásico típico de asma. Sobrecarga de actividades que genere estrés y por último, pues vive en el DF, ¿no? Perdón, la CDMX. Entonces, pues bueno, está todo contaminado, ¿no? Ya con que vive en Vegas. Y luego hoy, lo vieron hoy, estaba gris, Dios mío, qué asco. Ni quise sacar al perro, pero bueno, ni modo, tengo que hacerlo. Hipótesis. Probable síndrome obstructivo de vías respiratorias por asma. Así que ahí debe haber el meme de Nicolas Cage. Probable crisis asmática resistente al tratamiento con salbutamoles. Es importante. Cámara. Salbutamol ya no le sirve. Crisis asmática ocasionada por estrés y por estilo de vida. Probable desarrollo de tolerancia a salbutamol. Eso sí es lo importante, ¿no? Esquema terapéutico de rescate inadecuado. Y este está fatal. Si no tienes un esquema terapéutico de rescate, se te puede quedar ahí, en un broncoespasmo. Entonces, esto es el primerito que hay que tratar, ¿no? Y ahí donde tenemos un asma moderado, con crisis exacerbadas por el ejercicio y la comorbilidad asociada a cuadro asmático con cambio de ambiente. Entonces, son todos nuestras hipótesis, ¿sale? Y con todo esto, ¿qué es lo que vamos a poner de esquema terapéutico? Esto me hubiera gustado, son 8:30, qué lástima, ya se acabó. Pero ahora que regresemos a clases, como ahí sí puedo terminar las clases a las 9, hubiera estado padre que esto lo hicieran en equipo, ¿no? Pero bueno, ya que. Leo. Los datos clínicos muestran que el cuadro de crisis asmática es propiciado por estrés y por ejercicio, con 5 años de evolución, por lo que le corresponde la clasificación intermitente a leve, de acuerdo a la guía de práctica clínica, GINA. Aquí mezclé yo estas, la Gold y la GINA. Las estuve mezclando. Perdón, debía haber puesto solamente la GINA para poder resolver mejor este caso clínico. Pero bueno, ahí se me fue. Lo siento. En el tratamiento no farmacológico se sugiere, por supuesto, modificación al estilo de vida, en cuanto al tipo de ejercicio y exposición a alérgenos. Pues sí, que no salga en la tarde, que trate de no abrir las ventanas, o sea, no se puede ir a vivir a otro lado y que cambie el tipo de ejercicio, tal vez para uno indoors, ¿no? O sea, bueno, dentro de, ustedes saben, en un gimnasio, sí, caminadora, no sé. Y para el tratamiento farmacológico, que es lo que nosotros recomendamos. Como no tiene ninguna otra comorbilidad, no tiene diabetes, no tiene hipertensión, podemos optarnos por la vía así derechito, ¿no? Y luego cambiarle a lo que habíamos tenido. Entonces empecemos. Utilizar medicación de rescate cuando realice ejercicio o haya factores precipitantes, por lo que debe tener un inhalador a la mano. ¿Y cuál es el que vamos a dedicarle? SABA y corticoide inhalado. En nuestra guía Gold estamos ubicando hasta el C. Pero claro, esto es para las exacerbaciones, para que lo tenga ahí guardadito. No es para su terapéutica diaria. Es solo cuando es la terapia de rescate. ¿Y la de control cuál es? Utilizar medicación de control con LABA y corticosteroide inhalado. 2 veces al día durante 10 días y después con 1 vez al día. Acudir a evaluación 1 vez al mes. LABA y corticoide inhalado. ¿Sale? Un poco severo, tal vez hubiéramos podido haber eliminado los corticoides y solo quedándonos con el LABA. No lo sé, bueno, la doctora sugirió que, bueno, vamos a darle corticoide. ¿Por qué? Supongo que, a ver, ¿qué pistas nos podemos dar? ¿Por qué hay que dedicarle el corticoide? Yo creo que ha de haber sido por esto, porque una ya lleva bastante progresión, 5 años desde que fue diagnosticada. Y la otra es que, fíjese, ha presentado crisis. Bueno, 1 vez al año, pero es que ya empieza a haber, los 2 últimos años ha presentado crisis más frecuentes. Entonces, debido a eso, tal vez si haya que pensarlo, no sea suficiente el LABA, sino vamos a tenerlo ya con el corticoide. ¿Ok? Entonces, tal vez por eso lo ha de haber elegido la doctora. ¿Qué más? Sí, creo que nada más. Yo creo que ha de haber sido por eso, por esa pista de que han aumentado las crisis asmáticas, es que entonces eligió lo del
o del corticoide inhalado. Muy bien, compañeros. Entonces, pues bueno, con eso pues terminamos la parte de POC, la parte de RESPI. Me quedo de tarea de responderles eso de la bronquitis, de la broncoconstricción paradójica, pero bueno, pues por ahora lo vamos a dejar hasta aquí. Ya les voy a subir el examen, no va a venir EPOC en el examen, nos vamos a quedar hasta donde vimos con sus compañeras, hasta, ¿qué? Dermatitis atópica, ¿sale? Entonces, pues van a ser todos esos, van a ser el gran cuadro de inflamación. Entonces, pues estudienle, está re pesado el examen, la neta siempre me mancho con ellos, entonces, pues ya ni modo, ya les tocó a ustedes. Estoy enojado, entonces pues ya me voy a desquitar. No es cierto, pero sí, es que vamos, los temas son muy grandes, entonces, pues sería todo. Entonces, pues muchas gracias, disfruten su finde y nos vemos entonces el próximo martes. Empezamos con cardio. Ah, sí es cierto, y por último, de EPOC, sí, por favor, porfas, vayan al aula virtual, ¿no? Y traten de responder las cosas que vienen ahí. Está bonito, hicieron un gran esfuerzo los compañeros, la verdad. Entonces, pues, vamos a darle esto de antihipertensivos, fíjense, esto de aquí. Esto de respi, encuentra la palabra. Está bien fácil, o sea, el crucigrama también. Crucigrama, ¿qué tan difícil puede ser esto? Están re fáciles, entonces porfa, háganlo. Traten de hacerlo ustedes, no se lo pasen. Sé que es muy tentador decir, ¿qué onda, güey? ¿Qué te salió? Pues ya, pásale. Pero es una indicación para el uso crónico de, ay, no sé. No sé, tengo que leerlo bien. Todo me va a tronar el crucigrama. Pero bueno, inténtelo responder, sale, porfa. Y recuerden, se va a tomar como una actividad y pues ya, ¿vale? Ah, miren, estos esquemas yo los hice. Ah, qué bonito me quedaron. Bueno, pues nada más, compañeros, que tengan bonito finde y nos vemos entonces después, ¿sale? Entonces, pues hasta pronto. No expone, creo que nadie va a exponer la siguiente clase, porque bueno, viene cardio está muy pesado, pero bueno, en dado caso que se expongan las personas, van a ser los chicos de mático, ácido acetil salicílico, es solo un fármaco, entonces, pues váyanlo preparando, por favor, compañeros, ¿sale? Para la siguiente semana. Bueno, eso sería todo, disfruten su finde, nos